Hemos escuchado que la oración de las madres no cae al suelo, y es fácil confesar que trae vida a sus hijos. Confesamos que Dios recuerda las oraciones de ellas y las cumple, y va a traer fruto. Quiero agradecer a los jóvenes adultos por poner las flores en nuestros padres. Espero que sea un día precioso para que puedan meditar en cuál es la responsabilidad de un padre. Si los padres poseen correctamente el Evangelio, tomará lugar en la vida de sus hijos también. Si los padres se aferran a la evangelización mundial, sus hijos serán exitosos. Espero que este sea el tiempo en el cual pensemos una vez más en esta promesa. Creo firmemente que Dios está esperando por nosotros para decir amén ante estas palabras para que Él empiece a obrar. El mensaje del día de hoy se titula Los herederos de los bienes de Dios. La herencia de Dios son sus promesas. Decimos que cuando la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas, estaremos disfrutando de la herencia de Dios. Nosotros somos herederos, somos las personas del Evangelio. Los herederos son aquellas personas que han sido salvadas por la sangre preciosa de Cristo. Son esas personas que tendrán conquista con toda seguridad a través del Evangelio. La semana pasada recibimos un mensaje muy precioso, donde Dios nos dijo: escúchame atentamente. No solamente oigas por oír, sino inclina tu oído para escucharme, y entonces tu alma vivirá, y podrás comer delicias, podrás disfrutar de lo bueno. Creo que esta es la respuesta que Dios da, y es una respuesta de por vida. Dios hará esto en nuestras vidas conforme a su palabra. Pero si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, no tenemos otra alternativa más que vivir vidas como las de los incrédulos. Pero si nosotros escuchamos sinceramente la palabra de Dios, nuestras almas no solamente se salvarán, sino que el día de hoy podremos disfrutar de la vida eterna. Significa que nuestro estado espiritual cambiará. Y mientras vivimos nuestras vidas de esta manera, la promesa de Dios es que Él nos responderá continuamente con sus bendiciones, ricas bendiciones. Lo único que debemos hacer es aferrarnos a su palabra como el pacto de Dios para nuestras vidas. No hay ni una persona que pueda hacer esto de manera perfecta. Dios sabe quiénes somos. Pero si tú tienes el deseo, si tú tienes el corazón de aferrarte a la palabra de Dios, Dios hará todo conforme a su promesa. El día de hoy, si nosotros simplemente inclinamos nuestro oído para escuchar la palabra de Dios, Dios empezará a obrar, y esta es la respuesta para mi vida. Mientras la palabra que escuchamos llega a su cumplimiento, Dios obra en nuestra vida. La promesa de Dios es que mi campo, mi vida, mi familia será revivida. En esto consiste mi caminar de fe. Mientras vivimos de esta manera, la dirección de nuestras vidas debe estar centrada en la evangelización mundial. No es algo grandioso o algo que se encuentra a la distancia, es algo a lo cual debes aferrarte o contemplar en tu corazón. Y es así como toma lugar. La evangelización mundial no solamente es una misión, también es la respuesta para nuestras vidas. Se vuelve el poder y la autoridad de nuestras vidas. Ese poder, esa autoridad para sobrepasar al mundo, para poder vencer nuestros campos. Podemos ver claramente esto cuando comparamos a los discípulos de Pedro y los discípulos de Pablo, los apóstoles. Y aunque nosotros no lleguemos a ser como Pedro o como Pablo, por lo menos debemos aspirar a llegar a ser como los discípulos que ellos levantaron. Sin embargo, podemos ver una diferencia clara entre los discípulos de aquel apóstol
que alineó su vida para los propósitos de la evangelización mundial, y los discípulos del otro. Pedro fue un apóstol que mostró evidencias históricas en la iglesia primitiva en Jerusalén. Él fue un gran individuo. Fue la primera persona en este mundo que confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue alguien que tomó una decisión grande y recibió bendiciones grandes. Creo firmemente que él es un líder heroico para la iglesia primitiva de Jerusalén. Sin embargo, vemos que después él y sus discípulos empezaron a desaparecer del movimiento de evangelismo. ¿Qué pasó con estos discípulos? Los discípulos de Pedro no tuvieron otra alternativa más que caminar el mismo camino que Pedro, pero en el caso de Pablo y sus discípulos la realidad fue totalmente diferente. Ellos al final lograron la evangelización mundial. A pesar de que ellos fueron perseguidos y fueron martirizados, ellos dejaron detrás de sí legados muy importantes para el evangelismo. En el pasaje de hoy podemos ver a muchos de estos discípulos. Se hace mención de muchos de estos discípulos que el apóstol Pablo lideró. En la Biblia también encontramos otros pasajes como Romanos capítulo 16 que nos hablan acerca de los discípulos. También en Colosenses capítulo 4, en Timoteo capítulo 4, segunda de Timoteo capítulo 4, y lo encontramos en el pasaje del día de hoy. Vemos en el capítulo 22 de Hechos que Pablo iba a muchos lugares a visitar a los discípulos que él lideraba. Cuando estaba leyendo eso un día, yo me sorprendí. Yo dije, ¿cómo es que el apóstol Pablo fue capaz de reunir tantos discípulos? Nosotros estamos tratando de ver qué fue lo que ocasionó la diferencia entre Pablo y Pedro. En el caso de Pedro y sus discípulos, ellos poco a poco empezaron a desaparecer en la línea de la evangelización mundial. Sin embargo, en el caso del apóstol Pablo y sus discípulos, aunque fueron perseguidos, ellos dejaron grandes obras que pudieron sostener la prueba del tiempo. ¿Cuál fue la diferencia entre Pedro y Pablo entonces? Nosotros podemos vivir la vida como los discípulos de ambos. La pregunta es ¿por qué los discípulos de Pedro terminaron viviendo así? Vemos una diferencia clara una vez más entre los discípulos de Pablo y los discípulos de Pedro. ¿Consideran ustedes que esto fue por los errores de los discípulos? ¿Qué fue lo que determinó el destino de estos dos grupos de discípulos? Estoy seguro que no fue por su elección que terminaron así. Podemos incluso decir que solamente su vida se desarrolló así por cómo la vivieron. Significa que en la vida que vivieron se encontraba el plan de Dios y la dirección de Dios. Sin embargo, nosotros debemos descubrir cuál fue la razón de esta diferencia. Debemos ser capaces de organizarlo a través del texto bíblico. Debemos tener esta razón para que se vuelva el estándar de nuestras decisiones hoy en día. Debemos ver cuál fue esa diferencia entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Debemos ver esto desde la perspectiva de Dios. Debemos verlo y para que nosotros podamos determinar cuál es el estándar para Dios acerca de lo que es importante. Lo primero que debemos notar y mencionar es la diferencia que había entre estos dos apóstoles acerca de su entendimiento del Evangelio. Podemos decir que el entendimiento del apóstol Pablo era tan extenso, y esto lo podemos ver a través de las cartas que él escribió. Casi la mitad del Nuevo Testamento está compuesto por cartas que el apóstol Pablo escribió. Esto significa
que el apóstol Pablo tenía mucho que decir acerca del Evangelio. Aparte tenía muchas palabras para explicar cómo poner en práctica el Evangelio en el campo. Significa que este fue el nivel de entendimiento que tuvo el apóstol Pablo del Evangelio, fue este nivel de disfrute del Evangelio. En el caso del apóstol Pedro, él escribió solamente una carta, primera de Pedro y segunda de Pedro, podemos decir que es uno. A pesar de que él escribió menos, vemos que el contenido es espiritual, pero debemos ver que Pedro, en el caso de Pedro, hay algo que no se puede evitar ver. En Gálatas capítulo 2 se registra que en una ocasión Pedro estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron los judíos que eran partidarios de la circuncisión, Pedro tuvo temor y se apartó de los gentiles. Y por eso es que Pablo criticó a Pedro fuertemente por hacer esto, porque esto reflejaba su entendimiento del Evangelio. Podemos decir que si lo vemos de manera espiritual, hubo una gran diferencia tan grande que el apóstol Pablo incluso amonestó a Pedro. En la Biblia no dice algo así claramente, pero los judíos tenían esa costumbre de decirle a los judíos que ni siquiera se sentaran junto a los gentiles. La Biblia nunca requirió esto. La Biblia siempre enseñó lo opuesto. Le enseñó a Abraham que él debía abrazar a los gentiles, debía recibir a los gentiles. Pedro era oprimido por el pensamiento de qué iban a decir los judíos al verlo interactuar con los gentiles. Por eso es que en esta ocasión, cuando él estaba comiendo con los gentiles y vio que entraron los judíos, se apartó de los gentiles. Y esto reflejaba el entendimiento del Evangelio de Pedro. ¿Cómo alguien que tiene el Evangelio como respuesta puede tener este tipo de reacciones? El Señor dijo que debemos ir hasta lo último de la tierra. Esta tradición de los judíos que los judíos sostenían debía ser quebrada, debía desaparecer. Por eso es que yo no lo observo. Si las personas de la circuncisión entran, hay que invitarlos a comer junto a los gentiles. Esta era la mentalidad que Pedro debió tener, pero cuando entraron los judíos, Pedro sintió temor. Y Pablo vio esto y Pablo amonestó a Pedro. Esta era la extensión de su entendimiento. Este es solo un ejemplo y es un poco difícil decir que este ejemplo sea representativo de todo su comportamiento, todo el comportamiento de Pedro. Nadie puede decir que en base a este único ejemplo todo el pensamiento de Pedro con respecto a su fe era equivocado. Pero en el caso del apóstol Pablo, desde el principio él entendía que no necesitaba de la circuncisión, no necesitaba de nada más excepto de Cristo, que todo había sido consumado por la sangre de Cristo solamente. En aquel entonces, la circuncisión era un tema de controversia. Era el tema de mayor dificultad porque todos debatían si hacía falta circuncidarse o no. En Gálatas 2:3 dice, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Por supuesto que era legítimo que Tito no circuncidara. La pregunta es, ¿por qué es que este se volvió un tema de controversia? Si Tito se circuncidaba, él entonces ya tenía la libertad de juntarse con los judíos.
Y si los judíos preguntaban, ¿ya te circuncidaste? Y él respondía, no, no estoy circuncidado, significa que iba a haber judíos que le iban a decir, debes estar circuncidado si quieres ser salvo. Pero Pablo le dijo a Tito, no te circuncides, Tito. Estoy seguro que él usó la palabra del Antiguo Testamento para explicar a él por qué no debía circuncidarse. Estoy seguro que Tito recibió esa palabra como ministro de Dios. Esto significa que Pablo podía proveer una base espiritual para explicarle a Tito por qué no debía circuncidarse, por qué no necesitaba circuncidarse. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 3, leemos que está registrado que en este caso Pablo le pide a Timoteo que sí se circuncide. En el caso de Timoteo, su mamá era judía y su papá era gentil. Vemos que últimamente él era griego. Pero ¿por qué el apóstol Pablo le pide a Timoteo que sí se circuncide? En ese tiempo ellos estaban predicando el Evangelio y los judíos estaban tratando de obstaculizar la prédica del Evangelio. En el caso de Tito, en aquel punto, cuando estaban compartiendo el Evangelio, en el caso de Timoteo, cuando estaban predicando el Evangelio, era un punto de inflexión importante. Vemos que por eso le pide a Timoteo que sí se circuncide, porque era un punto de inflexión importante y lo más importante era que el Evangelio fuese proclamado. Por eso le pide a Timoteo que se circuncide. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea proclamado. Ese era el estándar que el apóstol Pablo tuvo ante estos dos casos. Si queremos vivir una vida como la que vivió el apóstol Pablo, debemos tener claro cuál es el estándar. Debemos ver cuál era el estándar del apóstol Pablo. Podemos ver a través de esto que el apóstol Pablo, a través de sus acciones, la circuncisión no era algo que importara, era algo que si lo tenías estaba bien y si no lo tenías estaba bien. Estoy seguro que hubieron momentos en los cuales los creyentes judíos venían a Pablo y le decían, mira lo que dice Génesis capítulo 17, que hay que circuncidarse, si no serán cortados del pueblo de Dios. Pero el apóstol Pablo era alguien que poseía la respuesta, que podía usar la escritura como base espiritual, como base bíblica para poder contrarrestar esos argumentos. Esa fue la gran diferencia que hubo entre Pablo y Pedro. Dios va a usar a esa persona que no solamente proclama que Jesús es el Cristo, pero que en el campo pueden proclamar por qué Jesús es el Cristo y por qué las personas deben creer que Jesús es el Cristo. En aquel entonces no hubo otro apóstol que tuviera una clara perspectiva bíblica para poder contrarrestar el tema de la circuncisión. Esto significa que Tito era un discípulo de Pablo y por eso es que él seguía a Pablo y él entendía esa base lógica bíblica para poder comprender el Evangelio. Y fue el apóstol Pablo quien poseía esa respuesta, que la única condición para que una persona pudiera ser salva era la fe en Cristo Jesús. Sin embargo, Pedro cometió el error con respecto a su entendimiento acerca del Evangelio. Para poder explicar a plenitud la diferencia que hubo entre estos dos apóstoles, necesitaríamos mucho tiempo para conversar acerca de ello. Pero como el día de hoy no tenemos tiempo para poder abordar este tema, vamos a tomar este ejemplo que acabo de dar. Esto fue lo que marcó una diferencia entre el entendimiento de estos dos apóstoles, del entendimiento acerca del Evangelio. También podríamos abordar el tema de cuál era su entendimiento acerca de la evangelización mundial. En el caso del apóstol Pablo, él recibió el mensaje personal de parte de Dios, que él era un instrumento escogido por Dios para salvar a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. En el caso de Pedro, no hay un registro claro de que él haya recibido este mensaje acerca de la evangelización mundial.
Seguramente Pedro recibió esta palabra de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro era ese discípulo principal de Jesús. Seguramente recibió este mensaje después de que nuestro Señor Jesús resucitó. Y seguramente Pedro se aferró a Hechos capítulo 1, versículo 8 y los mensajes que nuestro Señor Jesús dio después de la resurrección. Podemos ver en el caso de Pedro que aunque al principio Dios estaba llevando a cabo a través de él grandes obras, vemos que a medida que la evangelización mundial fue desarrollándose, el rol de Pedro empezó a disminuir. En el principio fue una figura principal, pero poco a poco esto fue desapareciendo. No hay registro en la Biblia acerca de cuál fue la razón en específico. Sin embargo, es un hecho que esto es algo que debemos notar y debemos reconocer en la palabra de Dios. No estoy diciendo esto para menospreciar a ningún discípulo, solamente para hacer una comparación de los discípulos que ellos lideraron. Estamos hablando por qué las vidas de los discípulos terminaron siendo tan divididas, tan diferentes. Y la razón primordial fue la diferencia que los apóstoles tuvieron acerca del Evangelio en su entendimiento. También la diferencia es qué tanto se aferraron estos apóstoles con respecto al deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Yo me pongo a pensar que estas dos razones son las razones de las diferencias entre los discípulos de ambos. ¿Por qué debemos concluir acerca de estas dos razones? Porque estas dos cosas son absolutas para Dios. Porque Dios discierne todo y juzga todo a través de estas dos cosas, a través del Evangelio y a través de la evangelización mundial. Nosotros debemos también discernir todo lo de este mundo desde estos dos estándares. La diferencia entre los apóstoles y las diferencias entre sus discípulos fueron estas dos cosas. Eso quiere decir que nosotros debemos discernir esto desde la perspectiva del Evangelio y desde la perspectiva del deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Si esto es cierto, eso quiere decir que nosotros debemos establecer estas dos cosas con claridad en nuestras vidas. Debemos organizar nuestro entendimiento acerca del Evangelio. Debemos disfrutar del Evangelio personalmente y este disfrute debe ser cada vez más profundo. Y a medida que disfrutas del Evangelio en el campo, debes organizarlo cada vez para que se haga un disfrute más profundo. Y así como Pablo, debemos ser capaces de establecer un límite claro, una línea divisoria clara. Y lo siguiente que debemos tener claro es el deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Nuestro mensaje debe ser claro, que la dirección de todo creyente debe ser ir en la dirección de la evangelización mundial. Con este mensaje de la evangelización mundial, estoy seguro que los discípulos del apóstol Pablo tenían muy bien organizado el evangelio, el mensaje del evangelio dentro de ellos. Si yo fuese alguien que estuviera en la posición de Pedro o Pablo, lo que yo debería buscar es recibir la palabra de Dios. Pero si no somos esas personas que reciben directamente la palabra de Dios, entonces debemos seguir a alguien como Pablo, a alguien que recibía la palabra de Dios. Es de esta manera que nosotros vamos a poder estar en la corriente de la evangelización mundial. Vamos a poder seguir ese fluir. Y eso se vuelve la respuesta para mi vida. Y este es un hecho que debo conocer para poder recibir respuestas a mis oraciones. Debo
pensar personalmente, ¿es esto realmente la respuesta de mi vida? Debo meditar en esto profundamente. Para todos los discípulos que siguieron al apóstol Pablo hasta el final, ellos pudieron vivir vidas que se volvieron obras maestras en las manos de Dios. Por lo menos aquellos que siguieron a Pablo hasta el final, sus vidas se volvieron obras maestras de Dios. Mi vida se va a volver una obra maestra en las manos de Dios siempre y cuando yo me aferre al mensaje del Evangelio y al mensaje de la evangelización mundial. Esto marca un estándar muy importante para que mi vida pueda experimentar conquista y victoria. Nosotros podemos ver claramente esto, distintivamente esto, cuando comparamos a los discípulos de Pedro y a los discípulos del apóstol Pablo. El día de hoy la introducción fue un tanto larga, pero creo que esto contiene un mensaje muy importante. Que nosotros podamos meditar en esto, que Dios nos bendiga para que podamos levantarnos como los discípulos de Pablo. El punto número 1 del día de hoy es que somos los herederos de los bienes de Dios. Somos aquellas personas quienes han recibido la herencia de Dios. Esto es lo que dice Tito capítulo 3 versículo 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estoy seguro que nadie de los que estamos aquí puede negar esto, que todos recibimos salvación por la misericordia de Dios y porque Él decidió lavarnos y regenerarnos a través de la obra del Espíritu Santo es que podemos disfrutar de nuestra salvación. Nuestros pecados fueron lavados por la obra del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros desde entonces. Y es de esta manera que hemos sido hechos herederos de los bienes de Dios. Somos esas personas a quienes se les ha confiado el misterio de Dios sobre este mundo. Incluso Pablo confesó que el mundo debe considerarnos administradores de los misterios de Dios. Esa obra de salvar y darle vida al mundo se nos ha sido confiada. Por eso es que si no hay manera para que el mundo sea liberado de las garras de Satanás, si no es por la proclamación del Evangelio que se nos ha sido confiada. Nosotros hemos heredado estos bienes y esto es algo que nosotros también debemos heredar a otros. Es por eso que debemos dejar obras detrás de nosotros. Esa es la razón por la cual no hay alguien más importante y más precioso que una persona que pueda hacer esto. Debemos tener estas palabras como un pacto personal. Ante los ojos de Dios, pueden haber personas de mayor renombre que yo, pero nadie es más precioso que yo. Esa es la razón por la cual Dios nos ha dado la autoridad del trono celestial. El secreto para disfrutar de la autoridad del trono de Dios es la palabra. Es aferrarnos a la palabra como el pacto de Dios para nuestras vidas a través de la oración. Por supuesto que es posible que nosotros oremos y digamos, Padre, dame la autoridad del trono. Pero últimamente esto toma lugar cuando nosotros recibimos la palabra de Dios. Si recibimos la palabra de Dios, de manera natural empezamos a tener la autoridad del trono de Dios. Y aunque vivamos en este mundo, podemos decir que somos los herederos de los bienes de Dios. Y seremos esas personas que disfrutan de esta autoridad. Somos los herederos escogidos por Dios para recibir sus bienes. Que no se nos olvide esto, que en lugar de olvidarnos, nos aferremos a este mensaje como el pacto de Dios para nuestras vidas. El punto número 2 es esas personas. Nosotros somos esas personas que estamos en el campo. Somos esos herederos preparados a permanecer. Somos las personas que Dios preserva
y son las personas que Dios usa para dejar su palabra. La pregunta es, ¿cómo es que el apóstol Pablo encontró a muchos de estos discípulos? Esto es algo sorprendente. El método fue sencillo, a decir verdad. En el versículo 13 del pasaje de hoy vemos el nombre de Apolos. Apolos fue alguien que recibió el evangelio de parte de Priscila y Aquila. Apolos, después de esto, empezó a formar parte del ministerio junto a Pablo. ¿Qué tan precioso es esto? Esto es algo por lo cual debemos sentirnos agradecidos. Fuera de este pasaje, no recuerdo otro pasaje donde se mencione a Apolos. Cuando estaba leyendo el capítulo del día de hoy y vi su nombre, vino un pensamiento a mí. Yo me preguntaba, ¿y qué de Bernabé? ¿Por qué ya no está aquí Bernabé? Si Bernabé hubiera hecho a un lado sus pensamientos propios y hubiera seguido a Pablo, él se hubiera vuelto un gran evangelista igual que Pablo. Él hubiera sido algo maravilloso, que él hubiera sido la mano derecha de Pablo, digamos. Pero, pero claramente Bernabé fue alguien que no quiso subirse a la corriente. Bernabé no pudo cachar, no pudo ver que el apóstol Pablo había sido escogido por Dios. Por eso es que vemos que Bernabé desaparece. Al principio, Bernabé fue una persona sorprendente, usada grandemente. Bernabé era alguien que pudo devocionar todo lo que tenía, todos sus ahorros, todas sus propiedades a la iglesia primitiva. Y él fue alguien también que fue comisionado por la iglesia a ir a la iglesia de Antioquía. Eso quiere decir que él era considerado una persona importante en lo que Dios estaba haciendo. Más importante todavía, él fue alguien que pudo ver el estado del campo, y por eso es que a través de Bernabé la iglesia de Antioquía comisionó al apóstol Pablo. Por eso cuando vemos estos detalles podemos ver que Bernabé realmente fue una persona de renombre. Él puede ser fácilmente comparado a Caleb del Antiguo Testamento. Caleb pudo ayudar a Josué, incluso pudo servirle, porque él entendió que Josué era el líder. Pero vemos que Bernabé últimamente ya no siguió en la corriente. Qué triste es ver esto. ¿Cuál fue el estándar que Dios tenía? Era la evangelización mundial. Él no se subió a la corriente, su vida no estaba en la dirección de la evangelización mundial. Y esto es algo en lo cual nosotros debemos pensar cuidadosamente. No se trata solamente de hacer por hacer. No se trata de llevar a cabo las misiones y tenerlas como carga en nuestras vidas. Debemos descubrir, debemos llegar a la conclusión de que es la respuesta de nuestras vidas. Y no una simple respuesta, debemos llegar a la conclusión de que es la respuesta más grande de nuestras vidas, porque a través de disfrutar de Cristo, el evangelismo se vuelve tu respuesta. Si en tu vida y en tu campo lo que haces es proclamar la respuesta, todo será conquistado. Pero ¿qué sucede si tu vida no está en esta dirección? Por eso es que es importante ver la diferencia entre Pedro y Pablo y la razón por la cual Bernabé desapareció y la razón por la cual Apolos pasa a ser parte de esta gran obra. El apóstol Pablo no fue quien levantó a estos discípulos. El apóstol Pablo fue una persona que tuvo ese encuentro con las personas que Dios había preparado. Y él plantó el evangelio en los corazones de ellos, también plantó el deseo de Dios, y todos estos discípulos se volvieron obras maestras de Dios. El mismo apóstol Pablo llegó a ser una obra maestra en las manos de Dios. ¿Cómo es que esto tomó lugar? Lo único que debemos hacer es ver paso a paso los pasos que el apóstol Pablo tomó, cómo es que él fue guiado por la palabra de Dios en todo. En Hechos 9:15
vemos que el apóstol Pablo recibió la palabra de parte de Dios de llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Este fue el mensaje principal, el mensaje personal que recibió el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 13, versículo 2, vemos que mientras el apóstol Pablo estaba llevando a cabo su ministerio, el Espíritu Santo le dijo a la iglesia que apartaran a Bernabé y a Pablo para la obra, y ellos a partir de ese momento fueron al campo. No solamente fueron al campo y enfocados en la acción en sí misma y empezaron a evangelizar. No fue así. Ellos estaban enfocados en la oración. Vemos que ellos fueron a Troas y las puertas constantemente eran bloqueadas. Por supuesto que él estaba en oración, el apóstol Pablo, y en una noche él recibe la misión donde un macedonio le dice: ven a nosotros. Y él recibió esa visión como la palabra de Dios, y él tomó la decisión de dejar de insistir en Asia e ir a Macedonia. Cuando él llegó a Filipo, él estaba buscando un lugar para orar, y fue en ese momento que se encuentra con Lidia. Incluso los siguientes discípulos que él encontró, los encontró con el mismo principio. Él los encontró cuando él estaba yendo a orar. Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando él terminó en la cárcel. Si él hubiera mostrado su ciudadanía romana, no lo hubieran encarcelado, pero él no la mostró, porque él llegó a la conclusión: este es el plan de Dios. Y hasta el final vemos entonces que el apóstol Pablo estaba constantemente buscando el plan de Dios. De esta manera vemos que muchos discípulos fueron adheridos al apóstol Pablo. A esto llamamos evangelismo bíblico. Es el evangelismo que sigue la palabra. ¿Cómo podemos hacer esto? La clave es la palabra y la oración. Es encontrarnos en el campo con las personas que Dios ha preparado a través de la palabra y la oración. Deben haber personas preparadas para cada aspecto de tu vida. Estas personas que tú te encuentras en el campo pueden volverse la respuesta para tu ocupación. Las personas que te encuentras en el campo pueden ser la respuesta para los problemas que están sucediendo en tu familia. La pregunta es: ¿cómo podemos encontrarnos con estas personas que Dios ha preparado? Esta es la manera también para recibir los bienes de Dios, la herencia de Dios. Hemos estado recibiendo entrenamiento continuamente acerca de esto, y va a ser lo mismo para este entrenamiento que se acerca, que es el 6º entrenamiento intensivo de evangelismo para nuestra iglesia. Yo espero que los evangelistas que poseen ese deseo puedan reunirse y participar en este entrenamiento. Creo firmemente que va a ser un punto de inflexión importante para nosotros. Será un punto de inflexión en las vidas de aquellos que participen de todo corazón en el entrenamiento. Será un punto de inflexión para el evangelismo de nuestra iglesia. Va a ser un punto de inflexión de todos los entrenamientos que hemos estado recibiendo hasta este punto. Será un punto de inflexión para mi caminar de fe, que hasta este momento se sentía un poco estancado. Creo que va a tomar lugar de acuerdo a la promesa de Dios. Creo firmemente que Dios va a permitir que recibamos un entrenamiento bíblico. Aquellos que poseen la mentalidad de solo evangelio y se aferran a la palabra recibirán la respuesta de la singularidad. Esta respuesta de la singularidad traerá renovación a sus vidas, traerá recreación. También va a traer esta recreación sobre nuestros campos y el mundo de la misma manera. Es la palabra de Dios la que tiene la autoridad para recrear todas las cosas. Espero que este sea un día en el cual esta bendición venga sobre todos nosotros. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por darnos tu palabra.
Que tu palabra se vuelva nuestro pacto, que podamos tener victoria y conquista. Permítenos vivir esas vidas como las figuras bíblicas, que podamos levantarnos como figuras bíblicas. Permite que el evangelismo bíblico tome lugar en nuestras vidas, que podamos pararnos como ejemplos bíblicos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.